Ok, ¿todos pueden ver la presentación? Perfecto. Sí. Em, Dado que es viernes y yo creo que la clase de hoy va a ser igual cortita, no más de una hora, ¿vale? Ya de preferencia el lunes, mejor, ya entramos pues con la clase un poquito más pesada, ¿vale? Bueno, sí, ya todos me dijeron que pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver lo que es la síntesis lógica. Déjenme ver tantito que alguien llegó tarde. Espera. Ok, bien. La síntesis lógica, ¿vale? Creo que es un tema que no les va a gustar mucho, pero vamos a verlo porque va a servir muchísimo para cuando hagan diagnósticos y resuelvan problemas de software en su computadora, ¿vale? Bien, pues tenemos aquí la definición, que es que la síntesis lógica es argumentar de la forma más simple posible sin perder rigor, ¿ok? Por ejemplo, Susana no fue al supermercado a comprar 1 kilo de jitomates, aunque su abuelo Jaime, que es 20 años mayor, se lo pidió, ¿ok? Una síntesis lógica lo que va a hacer es que a este texto lo va a simplificar, lo va a compactar de tal manera que solo haya proposiciones y solo vaya a tener las ideas fundamentales de dicho texto, ¿ok? Entonces, aquí una síntesis lógica sería, Jaime pidió a Susana que fuera al supermercado y Susana no lo hizo, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Excelente. Como ven, todo el choro, por así decirlo, se elimina. Solo nos quedamos con los elementos más básicos del texto, que es el sujeto, el verbo y uno que otro complemento circunstancial, ¿vale? Bien, a esto lo denominamos la economía del lenguaje, ¿vale? Y tiene ciertos principios. En realidad son muchísimos, pero aquí les dejo los más importantes y sobre todo los que vamos a aplicar durante el curso, ¿ok? Que es, uno, al sintetizar lógicamente un texto, solo pueden ser usadas proposiciones verdaderas, ¿ok? Solo vamos a usar cosas que ya han sido comprobadas. Es decir, solo argumentos, ¿vale? Número dos, debe procurarse nunca perderse a los sujetos y sus acciones a menos de que sean insustanciales en el contexto y significado general del texto. Esto quiere decir lo que les comentaba, que realmente lo más importante de un texto es el sujeto, es quién lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Bueno, no tanto así, más bien es quién lo hace y qué hace, ¿ok? Eso es lo fundamental en una síntesis lógica, ¿ok? Los complementos circunstanciales dentro del predicado pueden ser desechados en caso de no afectar el significado en general y abstracto del texto. Es decir, cuando nosotros hacemos una síntesis lógica, lo que buscamos es generalizar todo el contexto. Es decir, vamos a desechar absolutamente todos los complementos que simplemente están siendo de relleno para el texto. Lo vamos a sintetizar de tal manera que sepamos a grandes rasgos y de manera abstracta qué es lo que está sucediendo o qué se está queriendo expresar dentro del contenido del texto, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Ok. Perfecto, entonces continuemos. Bien. Ejercicio. Se llama a buen entendedor pocas palabras. Y es que van a sintetizar lógicamente el siguiente texto, ¿vale? El niño blanco de 9 años de clase media cayó al pozo de su vecino, cuyo apodo es el viejo Jenkins, un martes por la mañana en el año 2000. El niño estaba jugando a la pelota y se resbaló cayendo en el pozo de su vecino, cuyo apodo es el viejo Jenkins.
¿Qué podrían decirme? Les doy unos 5 minutos para que lo escriban en donde ustedes quieran y luego, si ya lo escribieron, me lo leen, ¿vale? Para ver cómo van sintetizando lógicamente este texto, ¿vale? Entonces, 5 minutitos. Igual, si tienen dudas o quieren que les vuelva a poner los principios de la síntesis lógica, o sea, la diapositiva anterior, me avisan, ¿vale? Ok, gracias. Va. Muy bien. ¿Alguien ya lo tiene? Sí, Ok, los escucho. espérame, aquí está. Bueno, yo creé dos enunciados. El primero es, en el año 2000, el niño de 9 años cayó al pozo de su vecino, el viejo Jenkins. Y el otro enunciado es, el niño estaba jugando a la pelota, resbaló y cayó al pozo de su vecino en el año 2000. Ok. ¿Realmente es trascendental dentro del contexto de la oración mencionar al vecino, incluso el año? Pues para contextualizar el año, sí, creo. Ok. Y por si hay que echarle la culpa a alguien, pues que sepamos que es el viejo Jenkins, ¿no? No sé. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo, Ok, este, dime. yo puse, el niño cayó al pozo del viejo Jenkins. El siguiente enunciado puse, el niño estaba jugando a la pelota y se resbaló cayendo en el pozo del viejo Jenkins. Ok. Repites mucho lo del viejo Jenkins. ¿Crees que es estrictamente necesario volverlo a mencionar? No, yo creo que no, después de lo que Excelente. escuché. Sí, así es. Acuérdense que complementos circunstanciales, como que no, salvo que sean así súper fundamentales. Una pista en este caso sería que la acción realmente es del niño y cae al pozo. Eso es lo más importante. El año puede que sí o puede que no, y el vecino también puede que sí o puede que no. Ya es toda la pista que lees. Nada más piensen, ¿ok? Ya es todo. ¿Alguien más? Yo también creé dos oraciones. Ok. La primera es, el niño se resbaló en el pozo de su vecino jugando a la pelota. Y el Ujú. segundo, el niño se resbaló en el pozo del viejo Jenkins jugando a la pelota un martes por la mañana. Ok. El verbo se repite, fíjate. Se resbaló. ¿Eso es estrictamente necesario? ¿Es forzosamente repetirlo? Pues supongo que, o sea, es que son dos oraciones, ¿no? Y en Sí. la segunda, pues sí enfaticé que se resbaló jugando. Ok. Muy bien. Se puede simplificar un poquito más. Simplemente es que vayas ajustando un poco, pero está muy bien, ¿vale? Por ahí va. Ok.
¿Alguien más? O sea, si lo quieres más sintético, sería el niño cayó al pozo. Mm, no sé, a lo mejor. Bueno, yo hice 2 oraciones. A ver. El niño de 9 años cayó al pozo de su vecino. Y el niño de 9 años estaba jugando y se resbaló en el pozo de su vecino. Ok, igualmente, ¿es necesario que menciones al vecino y su edad del niño? Pues contextualiza, ¿no? Sí, Pero no sé pero qué es un tan científico. complemento un poco raro, ¿no? Porque realmente la acción principal es que el niño se resbaló. Eso es un poquito de aplicar el saber empírico. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que el niño se resbaló. ¿Qué me importa? ¿El año? O que en efecto el niño se resbaló. ¿Por qué? Y ya. Esa es otra pista, ¿ok? Ok. No sé si. Ok, bien. ¿Alguien más? Pues yo solo hice una oración. Excelente. A ver. Eh, Puse, el niño cayó al pozo de su vecino cuando estaba jugando a la pelota. Y ya. Ok. Miguel Allende, ¿verdad? ¿Te llamas? Sí. Ok. Yo tengo otra. Vale. El niño se resbaló y cayó en el pozo. Ujú. Oh, excelente. ¿Cómo te llamas? Jennifer, Ok. Puede que sí, puede que no. ¿Alguien más? Sí, yo hice una tercera que dice, el niño se resbaló por estar jugando a la pelota. Ok. Yo hice 2, Ajá. eh, un tanto diferentes. La primera dice, el niño de 9 años cayó al pozo de su vecino, cuyo apodo es el viejo Jenkins. Y la segunda es, el niño cayó al pozo de su vecino mientras jugaba. Ya. Igual, en contexto general, es decir, intentando generalizar la oración del hecho de que el niño se cayó por un pozo, es necesario mencionar que dicho pozo es del viejo Jenkins. Ah, sí, sí. Bueno, yo creo que sí, ¿Por qué? para, pues para contextualizar de quién es el pozo, ¿no? Oh, ya. ¿Y eso es necesario para la acción? O sea, eso hizo, el hecho de que el viejo Jenkins fuera dueño de ese pozo, hizo que el niño se cayera. Esa es No, la pregunta que se deben hacer. Ok. ok. El hecho es que el niño se cayó, acuérdense. ¿Alguien más? Yo tengo una. Nada más puse, el niño cayó al pozo mientras jugaba. Ok. Manuel, ¿verdad? Manuel Acevedo. Sí, 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 sí. ¿Alguien más? Yo, ¿Sí? el niño blanco resbaló cayendo en el pozo de su vecino. Ok. Es fundamental, o sea, porque el niño es blanco, tuvo que caerse. Sí, yo creo que sí, tanto blanco como vecino, sobre todo porque, o sea, generalizas demasiado si dices el niño resbaló. Es como si cualquiera podía resbalarse, pero aquí es un niño blanco. O sea, es diferente si tú dices el niño blanco o el niño negro. O sea, Sí, te da pero una la connotación. cadena causal es que el niño cayó, pero es porque fuera blanco y además porque el A pozo lo es de su mejor, vecino, entonces por eso implica que cayera en ese pozo exactamente. sí, porque lo que pasa es que digamos, el párrafo insiste, Ajá. o sea, es repetitivo el párrafo, pero es repetitivo e insiste, uno, que es que el vecino, y que es el apodo es el viejo Jenkins.
O sea, es demasiado repetitivo, lo cual quiere decir que tiene su importancia. No estoy poniendo ahí viejo Jenkins, estoy diciendo más vecino. Y sí es Ajá. importante, creo que el vecino, porque no es cualquier pozo, es el pozo de su vecino. O sea, digamos, un niño, cualquier niño que esté andando en cualquier lugar, no se cae a un pozo tan fácilmente, a menos que tenga cierta accesibilidad, ¿no? Entonces, Sí, la vecindad me parece importante. sí. Sin embargo, no podemos sobrepensar un texto de esa manera. El hecho es de que el niño se cayó en el pozo. Del Sin vecino. embargo, se repite simplemente porque se repite en la oración. Sin embargo, si lo pensamos de manera abstracta, el niño se cayó en el pozo, ¿ok? Independientemente de que haya sido el pozo del viejo Jenkins, independientemente de que el niño sea blanco, tenga 9 años y haya sido en el año 2000. La cadena causal es más simple, es más general. ¿Ok? Ok. ¿Hay alguien más? Bien. Pues Miguel, Jenny, Marisol y Manuel tienen la razón. Pues sintetizaron correctamente dicho texto. Vamos a ver aquí. El niño cayó a un pozo mientras jugaba con sus variantes, ¿ok? Obviamente, sintetizar un texto de manera lógica puede hacerse de muchas maneras, ¿ok? Entonces, en ese sentido, no se preocupen. La idea es que se haga con los principios de la economía del lenguaje, ¿vale? Lo demás no importa cómo lo hagan, sino que se sintetice correctamente y mucho más que se entienda la síntesis, ¿vale? Puede ser esa, el niño cayó a un pozo mientras jugaba la pelota, ¿ok? Otra un poquito más sintética, sin embargo, que ya estamos tendiendo a perder un poco de generalidad, es simplemente el niño cayó a un pozo, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ninguna. No, Ok, ambas son correctas, sin embargo, es mejor la primera que la segunda, ¿ok? Sin embargo, no importa. Bien, ahora vamos a introducirnos a lo que es la lógica de primer orden. ¿Se acuerdan que vimos la lógica de orden cero? En esa, de plano, no podíamos introducir elementos de ética, o más bien entes de ética y estética. Ahora sí que podemos, pero solo los vamos a utilizar cuando estamos debatiendo, ¿ok? Para demostrar lógicamente y razonadamente, bueno, es un pleonasmo, es lógica matemáticamente vamos a demostrar nuestro punto, ¿ok? Solo en ese caso, sí y solo sí en ese caso, vamos a utilizar entes de la estética y la ética, ¿ok? Bien, vamos con la definición. La lógica de primer orden es aquella que estudia los principios de la demostración y realiza operaciones con párrafos lógicos. Es decir, a diferencia de la lógica de orden cero, ahora ya no vamos a operar con proposiciones como tal, sino directamente con párrafos lógicos. Y como es de la demostración, vamos a querer demostrar nuestro párrafo lógico para que sea considerado un argumento válido, ¿ok? Y bueno, el ejemplo, un poco, ay, perdón. Ejemplo, ay, disculpen, se me fue aquí. Espera. Le di un botón que no era. Un momento. Bien. Una disculpa. ¿Ya todos pueden ver otra vez la presentación? Sí, ya. Sí, Sí. sí. Ok, excelente. Una disculpa. Bien. Bien, el ejemplo más choteado, y creo que más de uno de ustedes ya lo
lo ha escuchado, es el de la mortalidad, ¿ok? De Sócrates. Bien, esto es viejísimo, pero sirve para ejemplificar lo que es la lógica de primer orden, ¿vale? Aquí tenemos un párrafo lógico. Si los seres humanos son mortales, entonces, como Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Bien? Esto sería. Entonces, la lógica de primer orden busca demostrar este párrafo lógico. Bien. Y vamos a definir también la demostración como la explicación razonada de forma lógica y matemáticamente con la cual buscamos comprobar si un párrafo lógico es un argumento válido, lo que ya les había dicho, ¿ok? Esa es la demostración. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien, pues continuemos. Bien, ahora vamos a hablar, yo les voy a explicar lo que es hablar en abstracto, ¿ok? Ya más o menos por ahí habíamos, hemos construyendo ciertas nociones de lo que es el pensamiento abstracto, generalizar demasiado a veces, particularizar ciertas cosas, ¿no? Pero bien, en nuestro discurso, es decir, cuando queremos demostrar nuestro punto, nos expresamos de manera abstracta cuando vamos a generalizar propiedades de entes sin pérdida de rigor. Es decir, nosotros vamos a querer generalizar propiedades de cosas, ¿ok? ¿Qué son las cosas? Bueno, pues de acuerdo a nuestro punto se irán definiendo, ¿bien? Y bueno, el chiste es generalizar pero sin perder rigor, como con la síntesis lógica de los textos, ¿ok? Generalizar sin perder rigor o particularizar sin pérdida de generalidad. Ese es el modus operandi, el dualismo de cuando hablamos en abstracto, ¿ok? Ejemplo, sea P, así, con la letra P, vamos a llamar a cualquier proposición, tal que existe una proposición Q cualquiera, pero que cumple esa condición, que es la negación de P. ¿Ok? O sea, P y Q son cualesquiera proposiciones. Así entonces estamos hablando en abstracto de las proposiciones, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Bien. Y bueno, P y Q como proposiciones, como una forma de abreviación y generalización sin pérdida de rigor, vamos a referirnos siempre, de ahora en adelante. Bueno, no siempre, pero yo les diré cuándo podemos referirnos como P y Q y todas las letras que nosotros queramos a las proposiciones, ¿ok? Y mucho ojo, cuando generalizamos propiedades de entes, o sea, cuando hablamos en abstracto, podemos llamar como nosotros queramos a las cosas, ¿ok? Por ejemplo, en vez de sea P cualquier proposición, yo puedo llamarla sea pi, el símbolo de la letra griega pi, cualquier proposición. O sea, la letra A, cualquier proposición. O sea, el símbolo 1, sea 1, cualquier proposición, ¿ok? Sin embargo, por convención, y esto es muy importante, la convención nos la da de tal manera que todos podamos entendernos, ¿vale? Y siempre, antes de que hablemos de algo, debemos convenir en cómo vamos a escribir las cosas, ¿no? Si no, imagínense, nadie se entendería, ¿ok? Porque todo el mundo se expresa con la notación, se llama, que uno quiera, ¿ok? Entonces nos vamos a convenir para que todos nos podamos entender. Entonces, en este caso, sea P, cualquier proposición, y Q, otra proposición, ¿ok? Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien. Ok. Ahora vamos con una definición que es el teorema o ley, ¿ok? Que llamamos teorema o ley a un argumento, o sea, que ya es verdadero, sintetizado lógicamente, lo que acabamos de hacer, expresado en términos de entes puramente abstractos. O sea, estamos hablando abstractamente y sintetizada lógicamente, que podría decirse que es hasta un pleonasmo, ¿no? Bien, es abstracto y está sintetizado lógicamente. Eso es un teorema o ley. Es este argumento, ¿vale? Por ejemplo, el choteadísimo teorema de Pitágoras, ¿no?
que bueno, nada más es para ejemplificar, no les pido que lo comprendan, ¿no? Eso ya lo veremos después. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Para todo triángulo rectángulo con una longitud de lados A, B y C, es decir, que sus lados miden A, B y C, así cualquier longitud, X longitud, ¿vale? Por así decirlo. Se cumple la relación de que el lado A multiplicado consigo mismo más el lado B multiplicado consigo mismo es igual al lado C multiplicado consigo mismo. ¿Ok? Eso es un teorema, es una síntesis hablada en términos abstractos, generalizados totalmente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, creo que todo bien, todo bien. Ok, sí tienen la idea de lo que es el teorema o ley, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ok, excelente. Pues sigamos. Ahora sí, ¿cuál es la notación que vamos a usar? Bueno, pues nos vamos a referir a dos proposiciones como P y Q. Luego, si tenemos una tercera, pues la llamaremos R. Si tenemos una cuarta, pues la llamaremos S, ¿no? Por conveniencia, por comodidad, ¿vale? Además, pues nos ahorramos saliva y tinta, ¿ok? Bien. Al conector lógico, entonces, lo vamos a representar mediante el símbolo este de aquí, que es una flechita, ¿vale? Es un símbolo. Bien. Al conector lógico, sí y solo sí, lo vamos a representar mediante el símbolo de dos flechitas, pero de cada lado, ¿ok? ¿Sí les queda claro? Sí. Ok. Una flechita entonces, sí, solo sí, dos flechitas, ¿ok? Esa de ahí. Bien. Y bueno, si ustedes en sus tareas pues no encuentran el símbolo, me escriben y les ayudo a dónde buscar estos símbolos o no se preocupen. Pueden poner entonces y sí, solo sí con palabras, ¿ok? Bien. Algunos teoremas que podemos tomar en cuenta, eso sí, para la argumentación, ¿ok? Y para lo que hemos visto de lógica de orden cero, ¿vean? Bien, decimos, el teorema se enuncia de la siguiente forma. Sean P y Q proposiciones. Entonces, se va a cumplir que si P y Q es verdad, sí, solo sí, P es verdad y Q es verdad. ¿Ok? Ese es el teorema, es el inciso A. ¿Vale? P o Q es falsa, sí y solo sí, P es falsa y Q es falsa. Y inciso C, P, luego entonces Q es falsa, sí y solo sí, P es verdadera y Q es falsa, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Todo bien. Ok. Estamos hablando en abstracto, es un teorema, ¿vale? Si tienen alguna pregunta o quieren que me vaya más lento, me avisan. Bien, pues continuemos. Ejercicio. Explíquenme con sus propias palabras, así vagamente, no se preocupen, por qué es cierto el inciso A, ¿ok? P y Q es verdad, sí, solo sí, P es verdad y Q es verdad. Acuérdense que el conector sí, solo sí quiere decir que una proposición es equivalente totalmente a otra, ¿ok? Así. No se puede decir que son iguales, pero sí que son equivalentes. P y Q como proposición es verdad. Sí, solo sí. P es verdad y Q también es verdad, ¿ok? Les voy a dar 5 minutos para que lo piensen y me avisan, ¿vale? No, más bien, yo voy, les aviso y a ver qué me dicen, ¿vale? Igual que cualquier cosa me avisan. Ok. 5 minutitos. Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿El decir es verdad o es falso se refiere a la correspondencia de las proposiciones? ¿En qué sentido? Eh, es que no me queda claro
O sea, lo entiendo en el ejemplo A, pero en el ejemplo C, que estaba en la anterior diapositiva, no me quedó muy claro por qué era falsa. Ok. P, luego entonces Q es falsa. Esto básicamente podemos interpretarlo como que para que nosotros afirmemos una premisa, que es P, luego entonces digamos una conclusión que es Q, ¿ok? Ese es el conector luego entonces, ¿vale? Decimos que esto es falso cuando sabemos que P es una premisa verdadera, sin embargo, su conclusión es falsa. ¿Sí te queda más o menos claro? Sí, ya me quedó mucho más claro. Gracias. Sí, la premisa es verdadera, pero llegamos a una cosa ridícula. Ok, gracias. Vale. Perfecto. Queda un minutito. Muy bien. Los escucho. ¿Alguien? Yo, Sí. esa casa es de Juan y es amarilla. Ajá. Entonces, Es eso, ¿no? Ese es el inciso A. La ajá, proposición P es, esa casa es de Juan y ajá. es amarilla. Luego entonces, la proposición es verdadera y Q, digo, P es verdadera y Q es verdadera, ¿no? Ok, aquí lo que nos está diciendo, sí, muy bien, Sergio. Nada más vamos a hilarlo un poquito, que es, ok, la casa de Juan y es amarilla. Sí, sabemos que eso es cierto. Pero para saber que eso es cierto, la casa debe ser de Juan y debe ser amarilla. Exacto. Y viceversa, si P, que es la casa de Juan, y la casa además es amarilla, entonces la casa es de Juan y es amarilla. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo lo pensé de dos formas. Excelente. Uno es sustituyendo el adjetivo, que sería algo así como P es positivo y Q es positivo, sí, solo sí, P es positivo y Q es positivo. Digo, solamente es cambiando los adjetivos. Y uno un poco más abstracto, diría yo, sería mi párrafo es verdadero, sí y solo sí. Mi primer argumento y mi segundo argumento son verdaderos. Muy bien, muy bien. Así es. Sin embargo, ahí sí como que juntaste, ¿no? P y Q. Eso sería, podrías decir que tu párrafo es completo y verdadero, sí, solo sí. Tu primer argumento, sí, entonces ¿qué dijiste? Línea, argumento. Ajá, argumento. Tu primer argumento y el segundo son verdaderos, ¿ok? Si el primero y el segundo es verdadero, entonces, ¿por qué tu párrafo es verdadero? ¿Es que tu párrafo solo tiene dos líneas? Sí, o sea, como para seguir Excelente. con esta dinámica del propio ejercicio, por eso lo hice así. Muy bien. ¿Alguien Yo, más? sí, yo. Eh, a ver, mi perro y mi cuyo están contentos, sí, solo sí han comido.
Luego entonces mi perro y mi cuyo Si han comido, han comido, están contentos. así es, muy bien. ¿Alguien más? A mí se me ocurrió como que es sencillo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Manuel ingresa a la universidad o a lo que sea, ¿no? Sí, solo sí, estudia mucho, ¿no? O estudia bien. ¿Ese podría ser? No, porque no estás juntando dos proposiciones. No estás usando el conector y. Ah, ok, Esa ok. afirmación es P, luego entonces Q. Ah, ok, ok, ok. Sí, Entonces, sí tiene, este es como, es que no recuerdo cómo se llamaba, había uno que era condicional o cómo era que juntaban los dos, ¿no? el Como dos. conector, Ajá. sí, acuérdate que está el I, el O, el luego entonces, el sí, solo sí, el tal que. Bueno, esos son, sí, esos, ¿ok? Bueno, Ok, pero ok. aquí está un poquito más simple. Simplemente este teorema tiene como fin saber qué onda con el conector I, cómo se comporta. Y bueno, aquí nos está diciendo que P y Q como una sola proposición es verdad, sí y solo sí, P es verdad y Q es verdad. Para cualquier proposición. Eso es lo más padre, que esto se cumple para toda proposición. Ok, ok. Gracias. ¿Sabe? ¿Alguien más? Yo hice algo, pero no tal cual un ejemplo que sustituya como los demás. O sea, hice como una oración. Puse Muy bien. P y Q son diferentes. Y para cumplir la condición de equivalencia, ambos deben ser verdad y sus particularidades no son relevantes. Oh, muy bien. De hecho, así se demuestra. Esto se demuestra, de hecho, haces ahí una operación rara y ya lo obtienes. Muy bien. Ok. Sí, pensaste abstractamente, Yo, de hecho. ¿Sí? yo hice algo parecido. Ok. Eh, el párrafo es un argumento complejo de dos variables que que solo es verdadero si las dos variables son correctas. Perfecto. Ya te metiste hasta con entes matemáticos. Muy bien. ¿Alguien más? Es algo vago, o sea, tampoco se pongan tan acá. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si continuamos, vale? Ok. Sí. Como respuesta, pues primero, así, digamos, ya muy analítico, poniéndonos más exquisitos, pues podría ser la siguiente. A ver. ¿Qué pasa si P es una proposición falsa o Q es una proposición falsa? Eso es más o menos lo que hiciste, Charlie, ¿ok? O sea, ¿qué pasa? P es falsa y Q es verdad. Luego entonces luego entonces P y Q, pues es falso, ¿no? Porque ambos están en simultáneo. Entonces, pues no. A fuerzas las dos tienen que ser verdad. Nuestras dos proposiciones tienen que ser verdad para poder afirmar la premisa. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. No. No, todo bien. Perfecto. Bien, vamos a tener los postulados de la lógica de primer orden. Estos son, digamos, los axiomas que no hay que confundir con dogmas, ¿eh? Muy importante, porque las matemáticas de entrada y la lógica son antidogmáticas. Axiomas es algo que veremos más adelante, ¿vale? Bien. Todo párrafo lógico se encuentra en un estado dual, falso, verdadero, hasta que se demuestre uno u otro. Esto quiere decir que nosotros afirmamos algo y tanto puede ser verdadero como puede ser falso, ¿vale? Pero nuestra obligación intelectualmente honesta es demostrarla. Demostrar que es falsa o demostrar que es verdadera. En el debate hay que demostrar que es verdadera, ¿vale? El segundo postulado es que llamamos a aquella pensadora, así en abstracto, es un ente, al ser que quiere demostrar
sus párrafos lógicos, ¿ok? Es un ser con unas características diferentes a las que ustedes conocen, ¿vale? Es un ente abstracto, pero tiene más que ver con lo matemático que lo metafísico, ¿vale? O sea, nada que ver con los textos de, por ejemplo, Heidegger, etc. Bien. Cuando aquella pensadora discute con aquella pensadora, tal que el primero quiere demostrar un punto opuesto al otro, luego entonces a dicha discusión la llamamos debate lógico, ¿vale? Esta es la definición de debate. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. No, todo bien. Muy bien. Entonces, ustedes, ahora en adelante, pueden llamarse aquellas pensadoras. Bien. Técnicas de demostración. Esto va a ser ahorita como un dato cultural, porque no lo vamos a aplicar fehacientemente hasta el siguiente bloque, cuando ya estemos trabajando con software. Esto va a ser, de mucha ayuda para hacer sus diagnósticos. Y además también en el siguiente tema, que ya nos vamos a meter a nociones de matemáticas, ¿vale? Que son técnicas de demostración. La primera es la más sencillita, pero también puede ser de las más complicadas, que es el método empírico. Con base en conocimientos actuales y uso de la creatividad de la mano con el razonamiento lógico-matemático, ojo, muy importante, se demuestra un punto paso a paso. Y tenemos la otra, que es la más, tiene hasta jiribilla y todo, ¿no? Que es el método de reducción al absurdo. ¿Qué es esta técnica de demostración? Quiere decir que nosotros, nuestro punto, lo vamos a negar completamente. Vamos a decir que es falso. Sin embargo, al negar que es falso, vamos a intentar inmiscuirnos en todo lo que es nuestro contexto de pensamiento lógico. Es decir, el punto a demostrar lo vamos a negar y con base en conocimientos actuales, aquí se usa un poquito de conocimiento empírico, se busca que lleguemos a una contradicción lógica. Y luego, por lo tanto, nuestro punto es verdadero. Esto se puede, es una dicotomía, ¿ok? Muy diferente a la dialéctica en cierto sentido, sin embargo, sí se puede, es verdad. De hecho, una corriente, no corriente, es la ciencia que estudia, que se llaman metamatemáticas, que es hacer matemáticas con las propias matemáticas, que es un nivel de lógica casi de orden -1, por así decirlo, se puede demostrar esto. O sea que si nosotros negamos nuestra premisa y llegamos a una contradicción lógica, luego entonces nuestra premisa es verdadera, ¿ok? Esto no aplica para muchos casos, es, digamos, metafísicamente hablando, esto no se aplica para muchos casos, solo para cuando queremos resolver problemas técnicos, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? O sea, la de método de reducción al abstracto sería como... Absurdo. Absurdo, perdón, sería un ejemplo como menos y menos da más en matemáticas. No tanto así, esto va más relacionado a las demostraciones, que simplemente quédate ahorita con que niegas tu punto y si llegas a una contradicción, tu punto es verdadero. Ok. Sí. Sí, este está muy loco, la verdad. Bien. ¿Otra duda? Cuando dices y el uso de la creatividad en el método empírico, ¿a qué te refieres? Ah, muy buena pregunta. Nuestra creatividad, es decir, cómo podemos ir ajustando nuestros conocimientos para resolver un problema. Se usa muchísima La verdad, vamos a ver después que para resolver problemas, más que se necesita muchísima imaginación. A eso se refiere. Muchísima imaginación de la mano con el razonamiento lógico. Esto quiere decir cómo en nuestros conocimientos y nuestro razonamiento se nos van ocurriendo cosas, ocurriendo cosas, de esta manera hasta resolver un problema.
es eso, la creatividad. La mejor palabra es imaginación, realmente. Y es un término que se usa mucho en matemáticas, la imaginación. Vale. Sí, ya. ¿Sí respondió? Sí, sí, Ok, sí, sí, sí. va. ¿Alguna otra duda? No, creo que todo bien. Perfecto. Qué bueno, porque esto de técnicas de demostración es muy importante. Bien. Y ahora vamos con un tema bastante apasionante, que son las falacias lógicas, que es cuando nosotros estamos debatiendo con una persona, ¿vale? Esto va a servir mucho cuando, por ejemplo, llega una persona que cree que su computadora tiene cierto error cuando en realidad tiene otro. Y nosotros vamos a argumentar el por qué tiene otro problema distinto al que él anda diciendo, ¿vale? Perfecto. Definición. Una falacia lógica es una afirmación que se hace durante un debate lógico con una o más proposiciones que son falsas. Es decir, dentro de su párrafo lógico con quien estamos debatiendo, hay proposiciones que son falsas, no son argumentos, ¿vale? Las falacias lógicas, es una tipo de advertencia, les digo que son muy peligrosas, ¿vale? Estas sí no hay que usarlas nunca en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Debido a que se confunden con argumentos que son válidos, pero realmente no. Eximen y realmente la gran mayoría de las falacias lógicas se dan de mala fe. Por ejemplo, no sirven para argumentar, obviamente, por extensión, no sirven para demostrar nuestros puntos, pero sí es muy importante conocerlas para identificar prejuicios y mentiras. Muy importante. Es para identificar a alguien que nos está engañando, que se está contradiciendo a sí mismo y es deshonesto consigo mismo a nivel intelectual, ¿ok? Por ejemplo, el cemento es gris, por lo tanto los ratones grises son de cemento. Esa es una falacia lógica. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? Este ejemplo, bueno, es un poco ridículo y se puede observar bien. Sin embargo, hay muchas falacias que pasan por argumentos válidos, la verdad. Sobre todo en el debate público de aquí de México, se usan cañón, cañón. Medios, políticos, etcétera. Está muy, es muy simplista y muy malo el debate público nacional, ¿vale? Y se usan muchas falacias. Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo podemos conocer que son falacias? Cuando la construcción lógica falla en algún punto. Es decir, lo que está diciendo, la forma más fácil es que se contradice. Esa es una. Otra es que estamos notando que mete prejuicios personales por enfrente del argumento. Entonces, un prejuicio no es razonamiento lógico. Mm, Una mentira, pues, es un engaño y es deshonesto a nivel intelectual. ¿Sí contesté ya. tu pregunta? Sí, sí. Muy bien. Ahorita vamos a ver muchísimas falacias lógicas. Por último, 2 videos y ya nos vamos, ¿vale? Bien. Reconociendo prejuicios o mentiras. Eso es lo que vamos a aprender ahorita. Bien, falacia ad hominem es cuando se descalifica personalmente con quien se está debatiendo en vez de discutir el razonamiento lógico del oponente, ¿ok? Como ven, ya todo está casi cualificado y cuantificado. De hecho, tienen hasta locuciones latinas, todas, porque esto en derecho romano se manejó mucho, ¿ok? Para identificar mentiras o que la persona le está mintiendo al juzgado. Bien. Falacia ad hominem, esto es cuando nosotros descalificamos, insultamos a la otra persona y en base a esos insultos, a esos prejuicios, esto más que nada son prejuicios morales o moralinos, yo diría, que buscan desacreditarle el argumento del otro, sin realmente debatir sus cuestionamientos lógicos. Bien, un ejemplo es, Charles Darwin era adicto a la codeína, por lo tanto su teoría de la evolución es incorrecta. ¿Ok?
Otro ejemplo, como Juan es gay, luego entonces no puede opinar sobre el tema de la sexualidad. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Bien. Como ven, son muy identificables, pero a un cerebro poco entrenado en falacias lógicas o en lógica como tal, lo pueden engañar muy fácilmente. ¿Vale? Falacia de autoridad. Es la que se está viendo ahorita actualmente con la pandemia muchísimo. Que es, lo que dice alguien es verdadero por el simple hecho de ser quien lo dice. O sea, hay como una autoridad que todo lo que diga es verdadero, lo cual es totalmente falso. Hay gente, todos tenemos la misma capacidad de decir una cosa verdadera o falsa. ¿Bien? Obviamente, podemos a priori considerar la opinión de alguien porque ha hecho descubrimientos, es alguien que sabe lo que hace y muy bueno, pero al escucharlo tenemos que preguntarnos y juzgar cómo va construyendo todo su discurso, ¿ok? No podemos confiar a ciegas en el razonamiento lógico de alguien. Eso es lo que nos previene conocer la falacia de autoridad. Ejemplo, en Bélgica se discrimina a los migrantes de origen africano, pero como Bélgica es un país del primer mundo, luego entonces todos los países deberían discriminar a los migrantes de origen africano. Otro ejemplo, la persona que ganó el Premio Nobel de Economía el año pasado dice que el COVID-19 no existe. Por lo tanto, el COVID-19 no existe. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. No, todo bien. Excelente. Bien, argumento de apología a la ignorancia. Si algo no se sabe o no se ha probado su falsedad, luego entonces es cierto. Esto es una contradicción lógica, ya que, como vimos en los postulados de la lógica de primer orden, un párrafo lógico se queda en un entorno dual, en una condición dual. O sea, puede ser verdadero o al mismo tiempo puede ser falso, más o menos así, hasta que se demuestre. Por lo tanto, nosotros afirmar que como algo no sabemos, pues no se ha comprobado que es falso, pues debe ser cierto. Esa es una contradicción lógica, ¿vale? Por ejemplo, en el centro del Sol hay una sociedad secreta. Como nadie ha podido ir al centro del Sol, luego entonces hay una sociedad secreta ahí, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien. Esto resulta un poquito molesta esta falacia, porque decir que alguien no va a saber, más bien ¿cómo sería? O sea, decir que alguien no va a saber solo porque yo no sé es deshonesto a nivel intelectual, ¿verdad? Y es una forma de engañar a alguien, ¿ok? Bien, falacia del hombre de paja. Esta es cuando nosotros, bueno, X, cuando se ridiculiza el punto del otro y luego atacar dicho punto ridiculizado. Esto quiere decir que el otro nos está exponiendo, el otro ente pensador nos está exponiendo su punto, pero yo lo que hago es tergiversar dicho punto al modo de hacerlo ridículo. Y luego yo llego y digamos, ataco dicho punto ya totalmente desmontado, ridiculizado, pues. Ok, esta es otra forma de insulto a nivel intelectual, ¿vale? Por ejemplo, los hombres no quieren hacer servicio militar, entonces o son débiles o no aman a su país. Por lo tanto, el servicio militar debe ser obligatorio para todos los hombres. ¿Ok? Esta es una falacia del hombre de paja. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna. No, ninguna. No. Perfecto. Bueno, falacia del argumento circular. Esto es cuando, de manera deshonesta, se busca afirmar algo cuya demostración es la misma afirmación. O sea, que es un argumento circular, pues, y esto nos sirve para identificar a gente de mente cerrada,
¿ok? Por ejemplo, Dios escribió la Biblia porque en la Biblia dice que fue escrita por Dios. ¿Vale? ¿Aquí hay alguna pregunta? No, todo bien. Muy bien. Ahora tenemos aquí el falso dualismo, ¿ok? Que es cuando engañosamente se pretende simplificar un contexto en solo dos párrafos lógicos, o uno u otro, ignorando totalmente todas las posibles cadenas causales que hay alrededor de lo que estamos hablando, ¿ok? Esto también es una especie de hombre de paja, sin embargo, en la que podemos decir o estás conmigo o estás contra mí, ignorando todo lo demás, ¿ok? Con esto podemos identificar a gente también de mente cerrada, ¿vale? O arrogante. Bien. Ejemplo, el diputado propone amnistía para presos políticos, entonces está a favor de los criminales, porque de entrada los criminales son presos políticos. Esto es lo que se está infiriendo implícitamente, ¿vale? Por lo tanto, solo es posible o votar a favor de la pena de muerte o liberar a criminales. Esta es una falacia de falso dualismo. ¿Hay alguna pregunta? No, todo bien. Perfecto. Y bueno, como les había dicho, vamos a complementar con 2 videos donde se expresan muchísimo más ejemplos de falacias lógicas ya con animaciones, ¿ok? Con material didáctico. Me avisan si pueden ver el video, ¿ok? Porque a lo mejor y puede haber errores con Zoom. ¿Pueden ver el video? Sí. Sí. Excelente. Voy a ponerlo desde un principio. Y lo pueden escuchar, ¿verdad? No, yo no escucho nada. Yo tampoco. ¿No lo Sí, yo escuchan? tampoco. No se escucha. Oh, ok. Eso puede ser un problema. Bien. ¿Ahí lo escuchan? No. 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 Ya. No. Bien, déjenme checar aquí. Si no, pues se los pongo en la clase y para que ustedes lo vean. Sí, también. Ya está. ¿Ya lo Pero en escuchan? realidad son patrañas. A veces las oímos en la Sí. publicidad o las Perfecto. Ah, no, parecen será un error razonamientos. ahí. Por eso hay que razonar lógicamente. Bien. Ahí está. Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político, o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en Internet, o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta ¿Cómo detectar mentiras? Las falacias lógicas. En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa. Perdón, se dejó de escuchar, ¿verdad? Sí. Ya, una disculpa. Parecen razonamientos Ahí está otra lógicos, vez, ¿verdad? pero en realidad son patrañas. Ya, otra vez. A veces las oímos en la Ya, una detectar mentiras, las falacias lógicas.
En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso, debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades. ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las Pléyades. ¡Exacto! No puedes probar que es falso, por lo tanto, es verdadero. O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Ah, entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a ver de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Si fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada. Falacia del hombre de paja. Se trata de dar una versión falsa o ridícula del argumento contrario para poderlo atacar más fácilmente. Por ejemplo, la estrategia de atacar al crimen organizado con el ejército no está funcionando. ¿Dices que no se debe atacar al crimen organizado? O sea, ¿estás a favor de los criminales? Afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen 4 patas. Este animal tiene 4 patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo, debería de haber más control sobre la venta de armas. ¿Sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si tú quieres que se controle la venta de armas, entonces eres nazi. Argumento circular. Es un argumento que basa su validez en sí mismo. El ejemplo más evidente sería algo como esto. Este libro fue escrito por los seres de otra dimensión. ¿Y cómo sabes que lo escribieron seres de otra dimensión? Porque lo dice en el libro. Otro ejemplo. No hay gitanos honrados. ¿Qué tal Manolo? Es muy honrado. Él no es gitano. ¿Cómo lo sabes? Ay, pues porque es honrado. Uy. Muchas veces los argumentos circulares omiten todo el razonamiento fallido subyacente. Se compactan y simplemente se expresan como afirmaciones dogmáticas que no admiten discusión. Por ejemplo, la homosexualidad está mal y punto. Es estúpido creer en la evolución. Solo los de mi religión irán al cielo. Lo siento, hermano. Falsa dicotomía. Es un argumento que presenta dos opciones como las únicas posibles. El caso clásico es ¿estás conmigo o estás contra mí? Sin admitir puntos intermedios o críticas. ¿Te gustó mi dibujo? Sí, has mejorado en el trazo.
pero la anatomía aún no se ve muy bien. ¡Ay, nunca te gusta lo que hago! Otro ejemplo. Estoy en contra de que Israel invada Palestina. ¡Uy! Entonces estás en contra de los judíos. ¡Eres antisemita! O al revés. Israel tiene derecho a ser un estado independiente. Entonces estás en contra de los palestinos. ¡Sionista! Confusión de correlación con causalidad. Pensar que porque dos fenómenos están relacionados, uno debe ser consecuencia del otro. Un estudio muestra que las personas que usan drogas tienden a tener más desórdenes mentales. Por lo tanto, las drogas causan desórdenes mentales. O los desórdenes mentales causan que la gente tienda a consumir drogas. Un curioso ejemplo histórico. La gente de la Edad Media notó que las personas que tenían piojos eran saludables, mientras que los enfermos no tenían piojos. Conclusión, tener piojos te hace saludable. La verdad es que la correlación era al revés. Tener buena salud te hace más apetitoso para los piojos. Estas son solo algunas de las falacias lógicas en las que se puede incurrir. Usa tu conocimiento para empezar a detectar mentiras. Curiosamente. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver otro video, ¿vale? Que es de la misma. Muy bien. Parecen razonamientos lógicos, pero en... ¿Qué les pareció el video? Chistoso. ¿Verdad que sí? Chistoso. Sí, estuvo muy chistoso. Genial. Lo que me importa es que tuviera animaciones para ejemplificar mejor. Bien. Va el otro, ¿vale? Son más falacias lógicas y estos son datos culturales, pero que en su tarea va a venir detectar una falacia. Entonces es muy importante. Bien. Me dicen si no se escucha y no se ve, ¿vale? En un video anterior hablamos de argumentos erróneos que se usan para convencer o embaucar. Aparecen en discusiones y en publicidad comercial. En un video anterior hablamos de argumentos erróneos que se usan para convencer o embaucar. Aparecen en discusiones y en publicidad comercial y política. Si aprendemos a detectarlos, será más difícil que nos engañen o nos engañemos a nosotros mismos. Platzi presenta Cómo detectar mentiras. Las falacias lógicas, segunda parte. Tomamos la lista de falacias del libro El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Te recomendamos leerlo completo. Estas son algunas de las falacias que ahí se describen. Argumento ad hominem. Es cuando se ataca a la persona en lugar de atacar el argumento. Por ejemplo, ¡uy, no comas de esas papas fritas! Están echadas a perder. Yo me comí unas y me hicieron daño. Ay, Andrés, todos saben que eres un tonto. En el video anterior, incurriste en todas las falacias lógicas. Al rato... Me hicieron daño las papas. Ay, ¿dónde está el baño? ¡Y te dije! Que una persona tenga defectos o se haya equivocado antes no implica que cualquier cosa que diga sea falsa. Muchas veces incurrimos en esta falacia cuando pensamos que todo lo que diga una persona que no comparte nuestra ideología política debe ser mentira. Esta falacia nos impide dialogar y entender los puntos de vista ajenos al nuestro. Ambigüedad. Se incurre en esta falacia cuando se usa una palabra en dos sentidos diferentes. Los hombres y las mujeres son diferentes, ¿verdad? Pues sí. Pues si no son iguales, tampoco deben tener iguales derechos. Andrés, de vuelta a las falacias. En este caso se usa el término igualdad en dos sentidos diferentes. En la premisa se usa en el sentido de similitud. Es cierto que hombres y mujeres no son idénticos, pero en la conclusión se usa igualdad en el sentido de equidad, equiparación de dignidad e importancia y por lo tanto los mismos derechos y obligaciones. Selección de observaciones.
Se comete este error al escoger exclusivamente aquellos ejemplos que apoyan nuestra opinión e ignorar todos los demás. Una forma de esta falacia tiene que ver con que le damos mucha importancia a algunos casos cercanos a nuestra vida. Se le llama evidencia anecdótica. Mira, Andrés, me recomendaron esta solución mineral milagrosa para curar y prevenir todas las enfermedades. Está hecha con clorito de sodio. La tía de un amigo y la amiga de un tío se curaron de la anemia y de la gripe. Beatriz, pero hay mucha gente que ha usado eso y no se ha curado de nada. Y leí que hay muchos casos de personas que se han intoxicado. Íbamos a hacer que Beatriz se tomara su solución milagrosa y acabara agonizante en el hospital, pero creemos que es más inteligente que eso. ¿En serio, Andrés? Sí, mira estos estudios científicos. A ver. Tienes razón. Hay más casos documentados de intoxicaciones que de curaciones. Quizá lo de mis conocidos sea solo casualidad. Les voy a mostrar los estudios antes de que se intoxiquen también. Otra versión de esta falacia es cuando se intenta hacer estadística con números muy pequeños. Por ejemplo, no creo que gane tu candidato. Le pregunté a todos mis amigos y casi todos van a votar por mi candidato. ¿A cuántas personas le preguntaste? A más de 50. ¿Y cuántos votantes hay en el país? Creo que como 90 millones. Creo que mi muestra es muy pequeña, ¿verdad? Creo que sí. Y poco representativa. Sí, y como todos son mis amigos, es probable que la mayoría tenga ideas similares a las mías. Apelar a la emoción. Esta es la falacia más utilizada en publicidad. Cuando un anuncio recurre a argumentos y aporta datos, se dice que utiliza la ruta central para persuadir al consumidor, mientras que la ruta periférica es la que recurre a elementos como el estado de ánimo o los sentimientos. Los mercadólogos saben que es más efectivo manipular emociones que convencer al público usando argumentos lógicos. A veces se intenta provocar emociones agradables. La sonrisa de tu bebé feliz no tiene precio. Suavizante pachoncito, tan agradable como el amor de mamá. Otras veces, el anuncio busca provocarnos miedo. Si gana el partido púrpura, perderás todo lo que tienes. Reinará el crimen y el caos. Vota bajo tu propio riesgo. O incluso se omiten los argumentos por completo y simplemente se rodea la marca de imágenes agradables o atractivas, implicando que si obtienes el producto, obtendrás lo que las demás imágenes representan. Mastroianni. ¿Te atreves? Afortunadamente, las falacias no son infalibles. Mientras más conscientes estemos de que existen, mejor podemos detectarlas, resistirlas y tomar decisiones razonadas. Curiosamente, sin incurrir en falacias, te podemos asegurar que Bueno, ahí está. ¿Qué les pareció? Sí me ayuda a entender mejor. Me gusta, es muy Padrísimo. didáctico. Muy bueno. ¿Hay alguna pregunta respecto a los dos videos? ¿Será que los pueda poner ahí en el Classroom para que si hay otra duda o algo así los podamos checar con más calma o algo así? Sí, de hecho todo se va a subir a Classroom. Ah, bueno. Gracias. Nada de qué. Bueno, si no hay alguna otra duda. En un video anterior hablamos... Espérenme un momento. Bien, pues ya sería todo. Muchas gracias y nos vemos el lunes, ¿vale? Sí, Su tarea gracias. está por ahí de las 3 de la tarde. Okay. Gracias. Gracias, mano. Gracias, hasta luego. Nos vemos el lunes. Estuvo Adiós. padrísimo. Bye. Bye. Gracias a Dios. Ups. Si Dios no existe, existe el diablo. Sí, solo sí, el diablo existe, Dios existe. No.